Listo, entonces vamos a iniciar con una programación básica de ventilador para parámetros de pacientes adultos, de acuerdo a las metas de protección pulmonar y de acuerdo al ajuste según la gasimetría. Les voy entonces a dejar acá compartidos un instructivo que va con un paso a paso muy detallado, muy explícito de todo lo que hay que empezar a hacer cuando se programa el ventilador mecánico para que ustedes lo puedan aplicar en sus casos clínicos. Y vamos a hacer un ejercicio en este momento, ¿cierto? Para que veamos qué es lo que vamos a hacer o cómo podemos ajustar y programar un ventilador y ajustar según los gases. Entonces tenemos este caso clínico, paciente femenina de 50 años, la señora está en posoperatorio inmediato de una revascularización miocárdica de un vaso, la paciente no tiene obesidad, no tiene SDRA, evidentemente pues estaba digamos previamente sana, entre comillas, antes de la cirugía, ya que pues si tuviera alguna infección respiratoria o cuadro agudo, pues no la hubieran operado. Dice que ingresa a UCI en posoperatorio inmediato, es decir, que la operan ahorita en la tarde y acaba de ingresar a la UCI. Llega bajo sedación, un RAS de -5. Recordemos que un RAS de -5 pues nos va a determinar la posibilidad o no de la participación de mi paciente en su ciclo ventilatorio. Tiene un tubo orotraqueal 7.5 que está fijo en 22 centímetros y la paciente tiene una talla de 1,56. Entonces la recibimos en la UCI y nuestra tarea es programar el ventilador mecánico bajo parámetros de protección pulmonar con esta paciente. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? ¿Qué modo ventilatorio se les ocurre? Pues tener en cuenta que el RAS de -5 nos dice que es una sedación profunda, ¿cierto? Es una paciente que ingresa en el posoperatorio, entonces seguramente mientras la cirugía la tuvieron con una infusión de sedantes, de seguramente incluso parálisis neuromuscular, no lo sabemos. Entonces, ella en este momento viene tan sedada que tiene pocas posibilidades de participar en su ciclo respiratorio, así que el ventilador va a tener que hacer todo el trabajo. Luego, el modo ventilatorio que vamos a escoger, según ese RAS de -5, pues va a ser un asistido controlado. Recordemos que ya no existen los modos controlados netamente, porque siempre hay una variable de trigger programada en caso de que el paciente se empiece a despertar y pues pueda gatillar la entrega de aire en la inspiración. Entonces ya decimos el modo asistido controlado, porque ya sé que es la condición que tiene el paciente en este momento, que obviamente puede cambiar dependiendo de la evolución de la enfermedad. Asistido controlado, entonces, por volumen o por presión. Ya sabemos que podemos controlar por volumen o podemos controlar por presión, pues empecemos por volumen. ¿Por qué? Porque podemos calcular rápidamente el volumen tidal sacándole el peso ideal a esta señora. Entonces, la escogencia del modo por volumen, pues es por facilidad. Sin embargo, ya en la monitorización de la mecánica ventilatoria, empezaremos a mirar si ese modo sí se ajusta, si sirve, si no sirve para el paciente o si de pronto se beneficia mejor de un modo por presión. Entonces, quiere decir que vamos a calcular el volumen corriente y el volumen corriente requerirá que calculemos el peso ideal. Para calcular el peso ideal, ¿qué tengo que hacer? Pues tener la talla del paciente. Si no la tengo, pues la mido, ¿cierto? Aprovechando que la paciente está en posición acostada, en cama, saco un metro, tomo la distancia, ¿cierto? De la coronilla a los talones en posición de apoyo y ahí tendré una talla aproximada, ¿cierto? Vamos entonces a calcular el peso ideal. Recordemos que tenemos varias fórmulas. El peso ideal, entonces, una de las fórmulas más sencillas de aprendernos es talla al cuadrado o talla por 21.5, que es para mujeres. En este caso ella mide, perdón, 1,56. 1,56 por 1,56, recordemos que la talla en esta fórmula va en metros. Entonces ella mide 1,56 metros al cuadrado por 21.5 y eso nos da 52.3 kilogramos. Quiere decir que esta paciente, independientemente de que los pese en la realidad o no, debería pesar 52.3 kilos y que sus pulmones y su estructura de su caja torácica está diseñada aproximadamente para una mujer de esa estatura, de ese peso y su volumen corriente asimismo está diseñado para ese volumen o masa corporal más bien. Es decir que entonces, ¿cómo calculo el volumen tidal?
pues ya sabemos que el volumen tidal es esa cantidad de aire que entra y sale en una respiración, y que en pacientes sin SDRA, como la señora, como la paciente, es un aproximado de 6 a 8 mililitros por kilogramo. Quiere decir que pueden ser 6, 7 u 8 mililitros por cada kilo de peso que ella pese. ¿Cuántos kilos pesa? 52.3, ¿cierto? Si ella pesara 1 kilo, pues su volumen corriente sería 6. Si pesara, si la quisiéramos ventilar por 7 mililitros por kilogramo, pues sería 7. Y si la quiero ventilar por 8 mililitros sería 8, pero no pesa 1 kilo, pesa 52.3 kilos. Quiere decir que debemos calcular el volumen corriente para una constante de 6, de 7 y de 8, siendo 6 313.8, o sea, 314, por 7 366 y por 8 418. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Por dónde empezamos? Por lo general, o lo más recomendable es iniciar una constante de 7 mililitros por kilogramo de preferencia, ya que si usted necesita hacer ajustes en el volumen corriente y los tiene que subir o lo tiene que bajar, pues tiene para dónde moverse y mantener las metas de protección pulmonar. Entonces ya ahí empezamos con lo que podemos programar. Vamos a ir prendiendo nuestro simulador. Vamos a ir prendiendo el ventilador mecánico, ya lo armamos, ya montamos todos los circuitos, los filtros, y entonces ya tenemos nuestro ventilador. Entonces lo primero que vamos a hacer es prender el ventilador. El ventilador mecánico nos va a mostrar, primero nos va a solicitar que indiquemos si el paciente es un adulto, es un pediátrico o es un neonatal, dependiendo si mi ventilador viene con el software para estas 3 poblaciones. En este caso, nuestro paciente es un paciente adulto, ¿cierto? Entonces yo toco el parámetro y no sé cómo hacer para que se vea un poco más grande. Bueno, toco el parámetro y le doy a aceptar. Nuevo adulto, aceptar. Entonces ya sé que es un nuevo adulto, ¿cierto? Entonces yo puedo empezar inicialmente en este ventilador a darle la información primero de qué tubo orotraqueal tiene, ¿cierto? Si es un tubo o una ventilación no invasiva, en este caso va a ser un tubo orotraqueal, ¿cierto? Tipo de tubo, ¿cuál es? Endotraqueal o traqueostomía, entonces es un endotraqueal, le damos a aceptar. ¿Y qué número de tubo es? Nos dijeron que era un número 7.5. 6, 5, 7 y 7.5, ¿cierto? Tipo de humidificación, entonces pues aquí no nos deja como seleccionar mucho, o tipo de circuito, ¿cierto? Si tiene humidificación activa o pasiva o filtro HME, en los adultos utilizamos el filtro HME, ¿cierto? Válvula expiratoria, circuito de ventilación y filtro expiratorio. Estas son cosas que se deben verificar antes de conectar el paciente como en la calibración que uno hace en el sistema, pues para verificar que todo esté bien. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con los parámetros ventilatorios. Entonces me voy a Ventilation Settings, o sea, parámetros, para escoger el modo ventilatorio. Aquí tengo los parámetros básicos y los parámetros adicionales. Mire que en el parámetro adicional que nos aparece, el trigger, porque no nos sale por aquí en el parámetro básico, entonces vamos a tenerlo en cuenta en el momento de la programación del ventilador. ¿Listo? Entonces, ya tenemos un volumen corriente. El volumen corriente de esta paciente está en 300, dijimos, 366. Entonces, en adultos aproximamos, no vamos de 1 en 1, sino de 10 en 10. Entonces, o 360 o 370. 366 está más cerca de 370 que de 360, ¿cierto? Nos dice que la paciente no es obesa, o sea que puedo manejar niveles de PIB de 4 a 6 centímetros de agua. Vamos a ponerle 6 centímetros de agua en este caso. Listo. La frecuencia respiratoria. Recordemos que la paciente está recién llegando y que voy a mantener una frecuencia respiratoria normal con un tiempo inspiratorio normal. Entonces, yo le voy a poner una frecuencia respiratoria. Vamos a ponerle, bueno, este ventilador, entonces aquí nos dice, uy, más de 14 no le dejo, no puede.
¿Por qué? Porque la alarma de la frecuencia respiratoria está en 15. Obviamente, yo necesito una alarma mucho más altica para que la frecuencia respiratoria se pueda programar pues, a un valor de 12 a 20, que sería lo normal. Entonces, volvemos al panel de parámetros, me fui a las alarmas, ajusté la alarma y vamos a subirla a la frecuencia respiratoria. Yo le voy a poner 16 en este caso, ¿cierto? A esta paciente. Y le doy a aceptar. Recordemos que debemos escoger una o intentar siempre que la relación IE quede 1, 2. En este caso, él me mostraba un tiempo inspiratorio precargado o ahí premontado de 1.70. El tiempo inspiratorio de un adulto está más o menos entre 0.8 segundos a 1.8. Ya 2 es como demasiado, pero podemos encontrar un tiempo inspiratorio de 2 segundos en los adultos también. Entonces aquí tenemos un tiempo inspiratorio de 1.70 y nos está dando una relación 1, 1, 2. Esa relación está muy corta, entonces la relación normal es una relación 1, 2 a 1, 3. Entonces vamos a ajustar el tiempo inspiratorio a una relación 1, 2. Con un tiempo inspiratorio de 1.20, ahí sí le doy prioridad un poquito más o le doy más tiempo a la exhalación. ¿Sí vieron? Lo que tuve que hacer fue disminuir el tiempo inspiratorio para hacer que la exhalación sea más larga y así alargar la relación IE, ¿cierto? Valor promedio del tiempo inspiratorio en un adulto puede estar entre los 0.9 a 1.2 más o menos de tiempo inspiratorio, el valor promedio. Y por último, el flujo. Entonces recuerden que el flujo es la manera como se entrega ese volumen corriente. Valores promedios de 40 a 60 litros por minuto y acuérdense que el flujo vence la resistencia en la vía aérea. Entonces tenemos varias formas de programarlo. Puede ser el 10% del volumen corriente, puede ser un valor entre 40 a 60 litros por minuto para los adultos, para vencer las resistencias en las vías aéreas. En otros parámetros, en otros ventiladores, el flujo modifica el tiempo inspiratorio, entonces a mayor flujo, menos tiempo inspiratorio, entonces en este caso este ventilador no lo hace, entonces vamos a poner un flujo de 40. ¿Listo? Aquí la relación IE sigue siendo 1, 2, 1. Por último, la FIO2, entonces recordemos que la FIO2 pues, la tendremos que titular de acuerdo a la pulsoximetría, ¿cierto? Ir mirando cuánta FIO2 necesita mi paciente y si alcanza para sus metas de oxigenación normal. Recordemos que aquí nos falta algo, el trigger. Entonces, el trigger, ¿dónde lo ponemos? Aquí, mire que aquí nos dice trigger, autoflow, que esto es para otro modo ventilatorio, otra forma de asistencia parcial, el ATC, que es para probar la calibración. Entonces, el trigger, ya aquí me dice, trigger, él lo trae de una vez por flujo, no me permite cambiar a un trigger por presión. Dice, el trigger aquí es por flujo y acuérdense que por flujo puede ser 2 a 3, entonces él no lo tiene en 2, lo vamos a dejar en 2. Pues ya ahí está precargado el trigger. ¿Listo? Y ya con esto entonces le daríamos iniciar en los parámetros a nuestra ventilación mecánica, ¿cierto? Entonces ya le doy Start, pulso el botón de Start y empezaremos a mirar tanto las gráficas que nos dicen como los valores de la mecánica respiratoria, la presión pico, la presión meseta. Entonces aquí vamos a poner la presión pico. En este caso, para esta paciente es de 13.7, ¿cierto? Una frecuencia respiratoria programada 16 y total de 16. O sea que aquí vemos que el paciente no está haciendo nada de ventilación espontánea. En los volúmenes exhalados, si yo pongo un volumen espontáneo, pues voy a ver que el paciente no o la paciente no está haciendo nada. En el volumen exhalado puedo verificar que entren 370 y salgan al menos cerca de 370, ¿cierto? Si entraran 370 y salieran 300, pues algo está pasando en el circuito, en el paciente, que está haciendo que ese aire se esté atrapando, se esté fugando. Listo. Entonces resulta que esta paciente
Llega la UCI, la conectamos, le ponemos estos parámetros, ella sigue bajo sedación y ahora resulta que entonces a la paciente le toman estos gases arteriales 2 horas después de haber ingresado. 2 horas después del ingreso a la UCI, la paciente está en la cama 506, tiene, bueno, aquí ya está con una FIO2 al 35, porque ya con 35% ya satura súper bien. Entonces le toman estos gases, ya la tenían así, y le toman estos gases. Y los gases me muestran un pH 749, ¿cierto? Que eso ya me dice que hay una alcalosis, ¿sí o no? O sea, alcalosis obvio porque el pH está por arriba de 745. Alcalosis. La CO2 está en 38.1. Está para los valores normales. En Bogotá, que son de 30 a 35, está ligeramente alta. Y tiene un bicarbonato, esta paciente, de 29. Entonces, el valor normal del bicarbonato es de 18 a 22 en Bogotá, o sea que también está alto, ¿cierto? Entonces tengo un pH que está alto o elevado, que me está mostrando que hay una alcalosis, una CO2 de 30 a 35 que no está normal, está ligeramente alta, y un bicarbonato que está alto también. Entonces recordemos que cuando miramos el estado ácido-base, el pH y el bicarbonato guardan una relación directamente proporcional. Quiere decir que si el bicarbonato sube, el pH va a subir. Si el bicarbonato baja, el pH va a bajar. Y eso quiere decir que cuando esa situación sucede, estamos ante un trastorno de origen metabólico. Si tenemos, recordemos que la relación del CO2 con el pH es inversa. Si la CO2, perdón, sube, el pH va a bajar, y si la CO2 baja, el pH va a subir. Y siempre que esa regla se cumpla, pues vamos a estar ante un trastorno de origen respiratorio. Entonces aquí, ¿qué vemos? Que pH va para arriba y bicarbonato va para arriba y CO2 también va para arriba. Entonces, la regla que se cumple es la de los trastornos metabólicos, ¿cierto? Siendo entonces una alcalosis metabólica. La paciente entonces está en alcalosis metabólica. Grado de compensación. Recordemos que para que se compensen los trastornos, ¿cierto?, de alcalosis metabólica, caracterizada porque el bicarbonato sube, ¿qué tiene que pasar en la conversación, en la compensación? Que el CO2 también tiene que subir. Entonces, para subir, vamos a ponerle aquí un silencio a las alarmas, vamos a subirle el volumen, la ventilación minuto, porque pues 9 es una ventilación minuto bien bajita, y por eso nos va a seguir pitando. Entonces, en la alcalosis metabólica, el bicarbonato sube. ¿Qué tiene que pasar para que se dé una compensación? Entonces, para que la alcalosis metabólica se compense, la CO2 tiene que subir de igual manera. ¿Qué tanto tiene que subir? No es una relación 1-1. No es que si el bicarbonato subió 5 puntos, entonces la CO2 sube 5 puntos. Para eso aplicamos las fórmulas que nos permiten calcular el CO2 esperado. Entonces, ¿cómo calculo el CO2 esperado para la alcalosis metabólica? Fácil, con la fórmula de 0.7 por el bicarbonato más 21, y el número que nos dé, podemos darle un rango de más o menos 2 para darle un rango al CO2 de subida o de bajada. Entonces, calculémosle la CO2 esperada que debería compensar ese trastorno. Entonces, 0.7 por 38.1, perdón, bicarbonato de 29 más 21. El bicarbonato es el que está en 29. Entonces, vamos a calcular 0.7 por bicarbonato 29, eso me da 20.3 más 21, nos da 41.3, ¿cierto?
más o menos 2. Entonces, eso quiere decir que la CO2 podría estar en un rango de menos 2 de este número, 39.3 a 43.3. O sea, la CO2 podría ubicarse en algún valor entre este rango, y si se ubica en este valor, pues hablaríamos de un trastorno compensado. En este caso, la paciente, es decir, esta paciente tendría que haber aumentado sus niveles de CO2. ¿A cuánto? Pues a 41.3 o un rango entre 39.3 a 43.3. Y miren que la CO2 de la paciente está en 38.1. Es decir, sí se está elevando, pero no se ha elevado lo suficiente, porque tiene que elevarse a mínimo 39.3. O sea que todavía le falta. De ese 38.1 le falta subir mínimo a 39 o al valor exacto que sería 41.3. Eso quiere decir que la alcalosis metabólica no está compensada. No compensada o sin compensar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al CO2 le hace falta subir. Entonces yo ya sé que como necesito que el CO2 suba, ¿qué tengo que hacer? Pues recuerde, ¿cierto? Que la CO2 se modifica con la ventilación. Si yo aumento la frecuencia o aumento el volumen, voy a inducir una hiperventilación o voy a aumentar la ventilación y eso reduce mis niveles de CO2. ¿Necesito reducir los niveles de CO2? No, en este caso necesito aumentarlos. ¿Hasta cuánto? Hasta 41.3. ¿Y eso cómo lo genero? La hipercapnia la genero o la hipercapnia es resultado de generar una hipoventilación o una disminución en la ventilación. Quiere decir que debo o bajar la frecuencia o bajar el volumen corriente de esta paciente. Entonces vamos a mirar qué parámetros le vamos a mover a esta paciente. Entonces, si le quisiera mover la frecuencia respiratoria, el IMB ideal va a ser igual a ¿cuánto? Frecuencia respiratoria actual, que es 16, porque es la que tiene programada, con la que se le tomaron los gases, por la CO2 actual, que es 38.1, y ese número lo divido en la CO2 esperada. ¿Cuánto es la CO2 esperada? Pues ya tengo el número exacto, 41.3. ¿Listo? Y si yo hago esa multiplicación, me da esa multiplicación y esa división, eso me da exactamente 14,7. Es decir, que si lo aproximo, porque yo no puedo poner 14.7 de frecuencia respiratoria, pues será una frecuencia respiratoria de 15. Quiere decir que yo tendría que bajar la frecuencia respiratoria de 16 a 15. Para lograr una hipoventilación que me genere un poquito más de hipercapnia y que me suba la CO2 a 41.3. ¿Puedo bajar la frecuencia respiratoria de este valor? Por supuesto que sí, porque es una frecuencia respiratoria que aún se encuentra en los límites normales. Sin embargo, también podríamos mirar si movemos el volumen corriente, porque recordemos que las dos variables que determinan la ventilación o que influyen en la ventilación son ¿qué? La frecuencia y el volumen. La ventilación es igual a la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Entonces, si yo aumento la frecuencia, aumento el volumen, aumento la ventilación, y si disminuyo la frecuencia o disminuyo el volumen, disminuyo la ventilación. Quiere decir que ya miré si puedo bajar la frecuencia y sí, o sea que la podría bajar y listo. Pero también podríamos mirar si hubiera alguna contraindicación, si digamos la frecuencia ya estuviera baja de entrada, fuera 12 y la tengo que bajar a 10, pues ya esa frecuencia no es fisiológica con el adulto, entonces tendríamos que mirar si echamos mano del otro parámetro. Entonces miremos si el volumen corriente se puede modificar. Entonces calculemos el volumen tidal ideal, que tiene la misma fórmula que el IMB ideal, solo que no va con frecuencia, sino con volumen. El volumen tidal actual, que es 370, que fue el volumen con el que se le tomaron los gases, por la CO2 actual, que es 38.1, dividido el CO2 esperado, que es 41.3, ¿cierto?
acá me voy a volver a mostrarles la fórmula. IMB ideal, frecuencia respiratoria actual por CO2 actual sobre CO2 esperada, y volumen tidal ideal, volumen actual por CO2 actual sobre CO2 esperada. Entonces miremos si el volumen corriente se le podría modificar. 370 por 38.1 dividido 41.3 nos da 341 mililitros. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que si yo voy a mover el volumen corriente, no puedo salirme de los parámetros de protección pulmonar. ¿Se acuerdan que aquí nosotros ya le habíamos calculado a esta paciente cuánto es el volumen corriente que yo puedo manejar? 6, 7 u 8 mililitros por kilogramo. Entonces, quiere decir que yo no puedo darle menos volumen. No le puedo dar menos de 313, pero tampoco le puedo dar más de 418. Entonces, por eso es importante empezar por 7, porque si usted necesita subir o bajar el volumen, tiene ahí para dónde coger. 341 mililitros. ¿Podría bajarle el volumen corriente a 341? Por supuesto, porque todavía me mantengo en el rango de los parámetros de protección pulmonar. Para ella es entre 313 o 314 a 420 de volumen corriente, ¿cierto? O sea que perfectamente podría hacer cualquiera de los cambios. O le bajo la frecuencia a 15 y si usted con seguridad en un momento, le ajusto nuevamente la frecuencia, como le bajo la frecuencia respiratoria, tengo que cambiarle la relación ID para dejarla al 1,2 que teníamos, ¿cierto? Le puedo bajar perfectamente la frecuencia, ¿cierto? Entonces le puedo dejar en 15. O puedo no bajarle, en este caso, la frecuencia respiratoria. Entonces, otra vez le ajusto el tiempo inspiratorio. No le bajo la frecuencia respiratoria, sino que le bajo el volumen corriente a esta paciente. ¿Listo? Entonces, el volumen corriente serían 341, o sea, 340. ¿Cuál es la situación? Siempre, pues es más fácil jugar con la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Si esta obviamente se puede mantener en los valores normales de 12 a 20, porque pues a veces si se baja mucho el volumen corriente, puede, no en todos los pacientes, pues generarse justamente áreas de hipoventilación, áreas de atelectasias, em, áreas de bajo volumen pulmonar que puedan llevar pues a como un colapso pulmonar. Pero pues aquí estamos manteniendo metas de protección pulmonar, o sea, estamos en un volumen corriente normal, así que podríamos mover el volumen o la frecuencia. Solo que idealmente se mueve primero la frecuencia respiratoria, si se puede, y si no, empezamos a mirar el volumen corriente. Entonces ya aquí hicimos la programación básica, hicimos el ajuste según la gasimetría arterial y no podemos olvidarnos que tenemos que seguir mirando las gráficas, que tenemos que seguir mirando las presiones en cada uno de los momentos, ¿cierto? La presión pico, la plató, para saber que estos parámetros están siendo útiles, que están siendo buenos para nuestra paciente, ¿cierto? Y que no están generando daño o lesión pulmonar. Y eso fue todo.